privilegio esta mañana de comenzar estas sesiones de estudio sobre las doctrinas de la gracia. Yo quisiera comenzar reconociendo, bueno, primero que todo dándole gracias al Señor porque me ha... ¿Aló? Sonido. ¿Se escucha mejor ahí? Está muy regular el sonido está un poquito gangoso, ¿cierto? Se oye un poco gangoso. Sonido 1, 2, 3, sonido 1, 2, 3. Y les decía que se me concede inmerecidamente el privilegio de iniciar estas conferencias sobre las doctrinas de la gracia. Privilegio que no merezco, pues yo no soy el primero en estar predicando en nuestro país, Colombia, las doctrinas de la gracia. Hay otros hermanos antes que yo que están predicando y conocen mucho mejor las doctrinas de la gracia que yo, pero extrañamente por esas bendiciones especiales que el Señor nos da, se me concede el privilegio de comenzar exponiendo estas doctrinas. Sin embargo, quiero comenzar honrando a otros hermanos mayores que yo que han estado exponiendo estas doctrinas por más tiempo, y yo simplemente soy un obrero más que ha venido a ser incluido en un equipo de trabajo que está haciendo una obra maravillosa en nuestro país. El hecho de que tengamos ya esta tercera convención anual para pastores y hermanos que estamos en la Reforma es una muestra inequívoca de que nuestro Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestro país. Nos sentimos privilegiados, enormemente privilegiados de hacer parte de esta bendición. Comenzamos entonces con nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia y comencemos haciéndonos una pregunta. Ya el pastor Sugel nos introdujo en el día de ayer el elemento histórico, pero hagámonos de nuevo la pregunta: ¿qué son las doctrinas de la gracia? ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Podríamos decir que las doctrinas de la gracia son 5 doctrinas claves que cuando las estudiamos juntas aprendemos cosas maravillosas que no conocíamos acerca de Dios. Especialmente entendemos mejor su gracia y aprendemos que su gracia es soberana, que Él no solamente es soberano sobre todo lo que sucede. El pueblo evangélico, nuestras iglesias, todos los hermanos dicen: no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y en ese sentido ellos reconocen que Dios es soberano en todo, pero no reconocen que Dios también es soberano en la suministración, en la dación de su salvación. Las doctrinas de la gracia nos muestran entonces la soberanía de Dios en el otorgamiento de su salvación. Pero también a través de las doctrinas de la gracia conocemos la verdadera condición del hombre. La verdadera antropología comienza a entenderse a través de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son el verdadero evangelio de la gracia de Dios que está casi que por completo perdido en nuestros días. Las doctrinas de la gracia son la soteriología bíblica. La doctrina de salvación está perfectamente resumida, condensada, compactada en las doctrinas de la gracia. Pero las doctrinas de la gracia también son un instrumento que Dios usa mucho para vaciar iglesias. A través de las doctrinas de la gracia, Dios vacía las iglesias y Dios hace que los pastores sean expulsados de su denominación por medio de las doctrinas de la gracia. Cuando un pastor es atrapado por las doctrinas de la gracia, suele suceder que su familia aguanta hambre y pasa problemas muy serios. Ahora mismo en una ciudad cercana a Medellín llamada Bello, hay un pastor muy amado que estuvo durante 30 años en su denominación y estudiando con el seminario MIMS entendió la doctrina que el pastor Sugel va a exponer a continuación, la elección incondicional. Y él tuvo que dejar 30 años de ministerio, sus amados hermanos y todo el trabajo de 30 años de ministerio en su denominación por la doctrina de la elección incondicional. Y estuvo literalmente aguantando hambre. Su esposa iba al pastor Julio y a mí a buscarnos y a llorar y a llorar y a llorar porque estaban aguantando hambre, porque su esposo no quiso declinar en la predicación de la doctrina de la elección incondicional.
Esa familia aguantó hambre durante 8 meses, más o menos. El hermano apenas hace 2 semanas consiguió un empleo para poder sustentar la vida de su familia, y todo eso es por causa de las doctrinas de la gracia. Esos son las doctrinas de la gracia. Cuando un pastor o un cristiano es atrapado por ellas, créame, tiene problemas. Las doctrinas de la gracia son todo esto, pero en mi meditación, en mi estudio, en mi aprendizaje de las doctrinas de la gracia, en este último tiempo, el Señor ha centrado la atención en mi corazón y me ha llevado a entender o a disfrutar las doctrinas de la gracia desde un aspecto particular, y es el aspecto cristológico. Las doctrinas de la gracia no solamente nos muestran a Dios, nos muestran al hombre, nos muestran el verdadero evangelio, nos muestran la soteriología, sino que las doctrinas de la gracia son un instrumento sin igual para mostrarnos a Jesucristo como un poderoso Salvador. Amén. Esas son las doctrinas de la gracia. Los que creemos en las doctrinas de la gracia somos unos defensores de la gloria de Cristo, y los que no defienden las doctrinas de la gracia, tal vez sin querer hacerlo, están disminuyendo, reduciendo la gloria del Señor Jesucristo. Y yo quisiera, en las presentaciones que me corresponde, centrarme en eso, en mostrar la gloria de Cristo a través de las doctrinas de la gracia. Esas son las doctrinas de la gracia a grandes rasgos. Pero cuando predicamos esto, como las personas que nos escuchan no son pastores casi siempre, también les digo que no son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia no son licencia para pecar. Y las doctrinas de la gracia no son la secta creciendo en gracia. No, las doctrinas de la gracia son algo muy antiguo. Es el antiguo evangelio. Ya el pastor Sugel nos ubicaba la noche anterior en el evangelio histórico. Las doctrinas de la gracia no son algo nuevo, son algo histórico. Y esto es importante cuando usted enseña las doctrinas de la gracia en su iglesia, decirle al pueblo de Dios que esto no es nuevo, que esto no es una novedad de algún iluminado del siglo XX. Este es el evangelio histórico, la verdad histórica que ha sido enseñada por la iglesia de Cristo durante siglos. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Ayer veíamos, el pastor nos introducía en el acróstico TULI: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, llamamiento eficaz y perseverancia final. Y a mí me corresponde hoy comenzar con la doctrina de la depravación total humana. Y los que hemos conocido las doctrinas de la gracia, nos pasamos años estudiándolas y aprendiendo de ellas. Y esta doctrina de la depravación total humana, uno está todo el tiempo aprendiéndola, todo el tiempo viéndola, todo el tiempo viendo que es real, que es bíblica, y nunca acabamos de ver cuán profunda y bíblica es lo suficiente. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, el Señor dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Así que esta primera doctrina, la doctrina de la depravación total humana, nunca acabaremos de entenderla, nunca acabaremos de ver cuán profunda es la depravación humana, nunca entenderemos. La pregunta retórica que hay en el pasaje, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá?, presupone que solo Dios puede comprender bien la doctrina de la depravación total humana, solo Él. Nosotros no comprenderemos bien nunca la doctrina de la depravación total humana. Y cuando uno quiere enseñar la doctrina de la depravación total humana, uno podría usar muchísimos textos a la vez, o un solo texto de todo lo que la Escritura enseña sobre esta materia. La doctrina de la depravación total humana está enseñada quizás en un par de cientos de versículos en la Biblia, tal vez 150, 200 textos. Referencias directas o indirectas a lo largo de todo el desarrollo histórico redentor muestran la doctrina bíblica de la depravación total humana. Obviamente no lo vamos a hacer así en este día. Vamos a hacerlo de una manera expositiva, tomando un solo texto y mirando los detalles más importantes de ese texto. De todos los textos de la Escritura que enseñan la doctrina de la depravación total humana, creo que uno de los más notables es Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. No vamos a exponer todo ese texto con detalle, sino solamente una sección de ese texto, que es la que de manera más enfática y clara enseña la doctrina de la depravación total humana en un momento de la revelación donde la revelación ya está totalmente desarrollada, o sea, a través de las epístolas
de los apóstoles, la parte final de la revelación. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 del 9 al 20, luego voy a explicar la palabra de Dios y luego voy a aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios, así que voy a estar predicando expositivamente. Romanos 3 del 9 al 20 y vamos a primero a leer nuestro texto. Romanos 3 del 9 al 20. Dice la infalible e inerrante y todo suficiente palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta enseñanza bíblica es tal vez la más clara, la más poderosa, la más evidente del par de cientos de versículos que creemos que hay en la Biblia que enseñan la depravación del hombre. Ustedes saben que en la carta de Pablo a los Romanos, el apóstol Pablo comienza mostrando precisamente en la predicación ordenada que hace del Evangelio el estado del hombre en su pecado, la depravación del hombre, el estado del hombre en su pecado, en su universalidad. Y en ese contexto el apóstol Pablo hace esa declaración que acabamos de leer. Y este pasaje, para su estudio, nosotros podríamos dividirlo en 4 partes, entendiendo que el apóstol está entonces disponiendo todo para predicar una salvación por la fe sola, no por obra, sino por gracia, y mostrando la depravación del hombre, y que su asunto es mostrar esa depravación. Podemos ver en nuestro pasaje 4 cosas. Lo primero es la acusación de nuestra depravación. En el verso 9 el apóstol dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Lo primero que vemos es la acusación de nuestra depravación. En segundo lugar, vemos unas características de esa depravación. Entre los versículos 10 al 12 especialmente, el apóstol da unas características de esa depravación. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, todos se desviaron. Unas características de esa depravación. Luego muestra algunas evidencias, cómo se manifiesta esa depravación. El uso terrible de la lengua, cómo maldicen, cómo están llenos de amargura, cómo son homicidas, cómo por causa de sus pecados no pueden vivir en paz y en deleite, sino quebranto y desventura hay en sus caminos. Evidencias de esa depravación. Y finalmente el apóstol termina mostrando cuál es el veredicto de Dios para esa depravación. Y en el versículo 19 él dice: todo el mundo quede o ha quedado bajo el juicio de Dios, el veredicto hacia esa depravación. Entonces son 4 cosas que vemos en el texto. Primero, la acusación. Segundo, las características. Tercero, las evidencias. Y quinto, el veredicto acerca de nuestra depravación. Es un texto muy largo y yo no voy a exponer todo el texto. Simplemente voy a hacer un mayor énfasis en el punto número 2, que son las características de nuestra depravación. El punto número 2 es la esencia de lo que quiero presentar en la mañana de hoy. Sin embargo, voy a tocar los otros 3 puntos de una manera superficial, pero quiero concentrarme en el punto número 2. Comencemos entonces mirando la acusación de nuestra depravación en el versículo 9. Y sin duda alguna que el apóstol Pablo está hablándonos en este texto en un ambiente de juicio, en un ambiente de tribunal. Es como si él estuviera en el tribunal de Dios y mostrándonos el caso de la humanidad ante Dios, el caso de la raza humana ante su juez.
es un lenguaje de tribunal, es un lenguaje de juez y acusado, es un lenguaje de juicio. Entonces el apóstol comienza con esta acusación ante el juez. Dice el verso 9, ya hemos acusado. Y cuando dice ya hemos, es porque él venía haciéndolo desde atrás. El propósito del apóstol en su exposición de Romanos, como dije hace un momento, es mostrar la culpabilidad del hombre, el pecado del hombre. El hombre está bajo pecado, el hombre está en un estado de depravación. Ya hemos significa que él ya lo estaba haciendo desde antes. Ustedes lo saben, el versículo 18 del capítulo 1, Romanos 1:18, él había comenzado diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El evangelio comienza con un Dios que está airado contra la depravación humana, contra la impiedad humana, contra la injusticia humana. Pero ese es solamente el escenario, el juzgado donde está Dios, que es el juez, y la raza humana, que es el acusado. No me voy a detener ahí. Lo que me interesa son las características de esa depravación. Ya vemos que Pablo, bajo la inspiración, acusa a la raza humana de estar en estado depravado. Pero lo que me interesa aquí y en la exposición de la doctrina a presentar es hasta dónde llega la magnitud de esa impiedad e injusticia de los hombres. Hasta dónde el hombre es depravado. ¿Qué tanto nos afectó la caída de Adán? Pablo ya venía mostrando esa intensidad de la depravación desde el capítulo 1 y estaba presentando esa depravación en 3 categorías. En el discurso de Pablo a los Romanos, del 1 al 3, Pablo está mostrando que todos son depravados, pero hay unos que parecen no ser depravados. Entonces él muestra las diferentes categorías en que se presenta esta depravación. Y podríamos decir que Pablo comienza hablando de los que son evidentemente depravados. En el capítulo 1, del versículo 29 al 32, él comienza, ya hemos acusado, comienza acusando y mostrando que hay unos que son evidentemente depravados. Romanos 1:29 dice: estando atestados, evidentemente depravados, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y termina con una larga lista mostrando a los que son evidentemente depravados. Pero dice: ya hemos acusado, y hemos acusado a todos, y es porque hay otros que no parecen depravados, pero lo son. Y eso es lo que podríamos llamar los moralistas depravados. Los moralistas depravados, como citaba el pastor Sugel ayer, algunos que sin conocer la ley de Dios parecen estar haciendo lo bueno en el sentido más alto de lo que es bueno, que es para la gloria de Dios. Son moralistas y son las personas que están juzgando en todo momento a los demás. Versículo 1 del capítulo 2: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quiénes son esos que juzgan todo el tiempo? Los moralistas. Entonces también ya hemos acusado a los moralistas, que son también depravados. Verso 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos son los moralistas, que pueden obedecer superficialmente la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estos son los moralistas depravados. Y el moralista depravado juzga al homicida, pero no sabe que él con su odio también lo es. Por eso Pablo dice que en lo que juzgas te condenas a ti mismo. Entonces ya él está acusando a los depravados, al evidentemente depravado, al moralista depravado, pero todavía le falta un elemento, una persona, un personaje por acusar. Algunos que probablemente pudieron no estar depravados, porque eran los que estaban más cerca de Dios, los que tuvieron la ley moral de Dios, los que hubieran podido ser excluidos de la categoría de depravados. ¿Quiénes son? Obviamente, los judíos. Entonces, él acusa al evidentemente depravado, acusa al moralista depravado, y ahora acusa al judío, y le dice que él también está depravado. 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley
deshonras a Dios? 24. Porque como está escrito, y aquí está la depravación del judío, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, el evidentemente depravado, ya lo hemos acusado. Al moralista depravado, ya lo hemos acusado. Al judío, que también es depravado. Los privilegios que recibió, el estar cerca de Dios, el recibir su ley, ni siquiera eso lo excluye a él de esa gran categoría de depravación que Pablo nos está mostrando. Y si Dios nos acusa a todos de que somos depravados, es porque nosotros somos responsables de ello. Y hay que recordar siempre que estamos hablando de estas doctrinas lo que el pastor Sugel enfatizaba ayer: la responsabilidad del hombre. El hombre, y solo el hombre, es el único responsable de su depravación. Y eso hay que insistirlo todo el tiempo, que la responsabilidad absolutamente es del hombre. Esta es la acusación de nuestra depravación, que abarca a todos y empieza a mostrarnos qué tan depravados estamos en sus modalidades. Pero ahora, en el segundo punto, el apóstol se concentra más en las características, ya no tanto en las modalidades, que son el evidentemente depravado, el moralista depravado y el judío depravado, digamos que son como modalidades. Ahora, en el segundo punto, se concentra más en las características de esa depravación. Y eso es lo que está en los versículos 10 al 12 del capítulo 3. Dice entonces el apóstol: como está escrito, no hay justo ni aun uno, y comienza a listar una serie de características. Hermanos, cuando uno observa estas características, uno nota a simple vista, en la observación general de estas características, dos cosas: que hay unas características que podríamos llamar generales o universales. Hay unas que podríamos llamar generales o universales, y hay otras que podríamos llamar específicas. ¿A qué me refiero con generales o universales? Que cuando uno lee la lista, uno nota inmediatamente que la depravación abarca a todos los individuos de la raza, es universal para todos. Eso es una característica general, nos abarca a todos. Pero no solamente es general en cuanto que abarca a todos, sino que es general en cuanto que incluye todas las facultades del ser humano. O sea, que no solamente es universal en su alcance, sino que es universal en su penetración. De ahí el acertado título que este autor, que el pastor citaba ayer, para cambiarle un poquito a la doctrina, al nombre de la doctrina de depravación total, es depravación penetrante. Es la penetración de la depravación. Entonces, la depravación es universal en cuanto a su extensión, porque alcanza a todos los individuos, y total en cuanto a su penetración, porque alcanza todas las facultades del individuo. Y si usted ve la lista, note que el apóstol menciona esas facultades. En el verso 11 dice: no hay quien entienda. ¿Cuál facultad está ahí afectada? Nuestro entendimiento. No hay quien busque. ¿Cuál facultad está afectada? La voluntad. Y luego dice: no hay quien haga lo bueno. Y así incluye a todas nuestras facultades. Todas nuestras facultades. Entonces, hay dos características que podrían llamarse generales, que son la universalidad de la depravación y la totalidad en su penetración. Universal y total en su penetración. Pero hay 7 cosas que podríamos llamar características particulares. Particulares. Hay 7 cosas en la lista que podríamos llamar características particulares, y que las he agrupado así. Bueno, a mí me parece que el texto permite que uno puede calificar las particulares con las universales. Las universales son generales en su extensión y totales en su penetración. Y las particulares son ausencia de justicia, ausencia de entendimiento, ausencia de búsqueda de Dios, ausencia de orientación, ausencia de utilidad, ausencia de buenas obras y ausencia de temor. Y es mi humilde opinión que las generales califican a las particulares, de tal manera que yo puedo decir que las características de la depravación total humana son una ausencia universal y total de justicia, una ausencia universal y total de entendimiento, una ausencia universal y total de búsqueda de Dios,
una ausencia universal y total de orientación, una ausencia universal y total de utilidad, una ausencia universal y total de buenas obras y una ausencia universal y total de temor de Dios. Y como son 7, me ha dado por ponerlas de que esta depravación es una depravación elevada a la 7ª potencia. Y es la forma con más didáctica como se me ha ocurrido de ayudarles a los hermanos a entender qué tan grave, qué tan extensa y qué tan profunda es nuestra depravación. 7 características de las cuales todas se pueden calificar como universales y totales son lo que identifica el estado de la raza humana, de toda la raza humana después de la caída de Adán. Veamos brevemente cada una de ellas. Yo quiero invitarlos a que cada uno profundice un poco más en cada una de ellas. Son 7 subpuntos para un punto de un sermón, eso es demasiado largo, así que solamente las vamos a ver a vuelo de pájaro. Comencemos con una ausencia universal y total de justicia, dice el verso 10. Como está escrito, ¿y está escrito en dónde? En los salmos y en los profetas. Así que la doctrina de la depravación humana, como ustedes pueden ver, no es nuevo testamentaria solamente, tiene su raíz en el Antiguo Testamento. No hay justo ni aún uno. Ausencia universal y total de justicia. Es decir, que el hombre, cuando procura obedecer a Dios para presentarse justo delante de Él, le es absolutamente imposible. A todos absolutamente, y debido a la gran incapacidad de su corazón, el hombre no puede jamás presentarse justo delante de Dios. Por mucho que se esfuerce, por muy bueno que sea, todos están destituidos de la justicia de Dios. Ninguno la puede alcanzar. Y en Isaías 64:6 se nos dice que cuando procuramos obedecer la ley haciendo buenas obras, nuestras buenas obras no son más que trapos sucios de inmundicia. Ausencia total y universal de justicia. Pero en segundo lugar, ausencia total y universal de entendimiento. Versículo 11. No hay quien entienda. ¿Qué es lo que el hombre en su incapacidad total no puede entender? Bueno, no puede entender a Dios. No puede entender ni su naturaleza, ni su justicia, ni su juicio, ni su obra, ni su palabra. No puede entender su condición como pecador. Lo más tremendo es que el hombre se cree bueno. No solamente está en un estado que es incomprensible para nosotros de depravación, sino que él se cree bueno. O sea que es todo lo contrario. No solamente no sabe todo lo malo que es, sino que se cree bueno. Él no tiene un entendimiento correcto, su entendimiento está loco, está loco. Ustedes recuerdan cuando el hijo pródigo regresa a su padre, dice el texto que él volviendo en sí. ¿Por qué? Porque estaba loco. La vida que él vivía, lo que pensaba de sí mismo, lo que pensaba de Dios, era todo locura. Como dice 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Y aquí la depravación total humana se asocia, y muchos teólogos han tratado de hacerla entender desde la perspectiva de la incapacidad total humana. Es decir, la depravación total humana produce una incapacidad total humana, y el hombre es tan incapaz que ni siquiera puede entender a Dios ni entender lo que es para su bien. Y esa incapacidad total humana de entender la vemos cuando Dios se manifiesta al hombre. ¿Quién más que los judíos pudo haber llegado al conocimiento de Dios? Por todo lo que vieron del Señor Jesucristo, y ni aún viéndolo resucitar a los muertos pudieron ver a Dios en Jesucristo, porque su incapacidad de entender es total. Tercera característica, ausencia total y universal de búsqueda de Dios. Ausencia total y universal de búsqueda de Dios. Versículo 11b. No hay quien busque a Dios. El hombre no puede buscar a Dios, porque el querer buscar a Dios de su corazón está muerto. Su querer está muerto. Como dice Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Filipenses 2:13 dice que Dios es el que pone el querer, porque el querer del hombre natural está muerto. El hombre sí puede buscar muchas cosas y las busca. Busca la felicidad, busca los favores de Dios, y por eso muchos van a la iglesia, pero no puede buscar a Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí
a menos que el Padre le trae. Entonces hemos visto ausencia total y universal de justicia, ausencia total y universal de entendimiento, ausencia total y universal de búsqueda de Dios. En cuarto lugar, ausencia total y universal de orientación. Verso 12. Todos se desviaron, están totalmente desviados, caminan como locos de un lugar a otro sin ninguna orientación. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La oveja es un animal incapaz de regresar a su pastor o a su rebaño por sí misma. Y en el verso 17 aclara diciendo, y no conocieron camino de paz. Al hombre le es imposible encontrar el camino de la paz porque su sentido de orientación está totalmente perdido. Ausencia total y universal de orientación, obviamente, hacia las cosas de Dios. No se trata de la orientación del hombre en el tiempo, en el espacio, no, hacia las cosas de Dios. Quinta característica, ausencia total y universal de utilidad. Versículo 12b, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ausencia total y universal de utilidad. Los hombres delante de Dios somos como una cosa inútil. No servimos para nada. Como decíamos ahora de las buenas obras nuestras, que son como trapos de inmundicia delante de Dios cuando no somos creyentes, somos como la basura. Somos totalmente inútiles. No tenemos utilidad, carecemos de toda utilidad. Sexta característica, versículo 12c, ausencia total y universal de buenas obras. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre nacido después de la caída no puede hacer nada bueno en su sentido más alto, como nos explicaba ayer el pastor Sugel, para la gloria de Dios. No es que él no pueda hacer cosas buenas, como bien nos explicaba el pastor. Puede ser un buen esposo, puede ser un buen vecino, un buen amigo, hacer cosas que son nobles a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, y aún a los ojos de Dios. Pero esas cosas no tienen el valor, no alcanzan a hacer obras buenas porque no son hechas para la gloria de Dios. Para que una obra alcance ese estado máximo de agradar a Dios, tiene que ser hecha primero conforme a la ley de Dios. Y el hombre impío puede hacer eso. Él puede hacer algo conforme a la ley de Dios. Pero para que sea agradable tiene que ser hecha con un corazón regenerado. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en tercer lugar, que es la cumbre de toda buena obra, debe ser hecha para la gloria de Dios. Todo lo que hacéis, sea comer o beber, háganlo para la gloria de Dios. El hombre natural no puede hacer eso. Y por eso es que todas sus obras no son apreciadas por Dios en el sentido más alto de lo que es una buena obra. Y cuando vemos la doctrina de la depravación humana trazada en la historia, como nos mencionaba ayer el pastor Sugel, el primero que comenzó a enseñarla y a exponerla claramente, a sistematizarla, fue San Agustín. Y él describió, que está en la Confesión de Fe de Westminster y de Londres, los 4 estados de la naturaleza humana. Y en los 4 estados de la naturaleza humana, Agustín definía la posibilidad que tiene el hombre de hacer o no hacer buenas obras. Cuando Adán fue creado, él podía pecar y podía no pecar. Pero una vez Adán pecó, él y toda su descendencia no puede no pecar. Y ahora el hombre regenerado otra vez puede pecar y no pecar, y cuando estemos en gloria no podremos pecar. Esa es la forma como él presentaba el estado de la depravación humana en las cuatro estados de la naturaleza humana. Hemos visto entonces ausencia total y universal de justicia, ausencia total y universal de entendimiento, ausencia total y universal de búsqueda de Dios, ausencia total y universal de orientación, ausencia total y universal de utilidad. Vamos en la sexta, ausencia total y universal de buenas obras, y terminamos con la séptima, ausencia total y universal de temor de Dios. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Los hombres no tienen temor de Dios, no tienen temor del juicio de Dios. De hecho, cuando el Espíritu Santo viene a ellos, Él los convence de pecado, de justicia y de juicio, pero el hombre por sí mismo nunca tendrá temor de Dios. Esta es una forma completa, comprensiva, descriptiva de nuestra depravación, que está incluida dentro del texto, es una parte del texto. Pero la Biblia se ocupa de presentarnos toda esta depravación de una manera compacta, y lo hace con una sola palabra.
La depravación total del hombre es presentada por la Biblia de una manera metafórica con una sola palabra. La Biblia dice que el hombre nacido de Adán nace muerto. Está muerto. Y esa palabra muerto abarca todo lo que hemos dicho hace un momento. Lo comprende en una descripción metafórica y gráfica. Veamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y este pasaje, por su claridad, es realmente impactante. Efesios 2, del 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Noten que no se trata de la muerte física, sino de una muerte espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, otra vez, universal, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, total, penetrante, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Notan la penetración de nuevo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí está de nuevo el juicio de Dios contra nuestra depravación, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros de nuevo muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No se puede entender la gracia si primero no se entiende la depravación. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque la consecuencia necesaria de esa depravación y de ese acto amoroso salvador de Dios por gracia es esta absoluta declaración: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Cuáles obras? Si hay una incapacidad total y universal para hacer una buena obra, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, nueva creación, creados en Cristo Jesús, ahora sí, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habiendo visto entonces este compacto de características de la depravación y cómo la palabra muertos la resume, la doctrina de la depravación total humana por primera vez nos coloca en ocasión de entender qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Algunos decimos que es un favor inmerecido, pero una definición más profunda y más precisa de lo que es la gracia de Dios es recibir lo contrario a lo que yo merezco. Es contrameritoria. La gracia de Dios es contramérito. No es el mérito mío, sino es contra mis méritos, o mis antiméritos, o mi demérito. ¿Y cuál es la forma? Bueno, esta es la forma clara, en forma de frases y sentencias claras, en forma de prosa didáctica que nos enseña la palabra de Dios a saber que hay depravación y a entender su magnitud. Pero la Biblia se ocupa de que entendamos esa depravación también a través de ilustraciones. ¿Cuáles son las ilustraciones que la Biblia usa para hacernos entender la depravación? Podríamos mirar por toda la Biblia muchas ilustraciones. El caso del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Todos sabemos que ese texto está dirigido particularmente a la nación de Israel. Pero ¿quién puede ceder ante la tentación de no ver una ilustración de la depravación total humana y de la muerte humana en ese texto? Que la raza humana es como la nación de Israel, ¿verdad? Como un valle de huesos secos. Y si no es porque Dios le da vida a esos huesos secos, no pueden venir a Dios. Esa es una buena ilustración de la doctrina de la depravación humana. Pero hay muchas más. Los hombres prediluvianos. Los hombres prediluvianos, en Génesis 6:5 dice que los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Y seguimos viendo ilustraciones. La primera generación de israelitas que salió de Egipto. ¿Quiénes vieron a Dios como esas personas? ¿Quiénes lo oyeron? ¿Quiénes lo tuvieron cerca? Y aún así no pudieron venir a Él. Perecieron en el desierto por su incredulidad. Ellos son una ilustración perfecta de la total depravación humana, de la total incapacidad humana. Aún más, Judas Iscariote es una ilustración impresionante de la depravación humana. ¿Quién vio la gloria del Señor como Él? Y aún así fue condenado.
Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña acerca, en primer lugar, de la acusación de nuestra depravación. En nuestro texto, Romanos 3, volvamos allá por favor. Y también sobre las características de esta depravación. Pero ahora nuestro texto, y mucho más brevemente, nos muestra evidencias, cómo se manifiesta en el hombre esa depravación. Y esas evidencias son incontables. Obviamente el apóstol Pablo hace algunas menciones de algunas, y habla por ejemplo de la lengua. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, del homicidio, etc. Son evidencias de esa depravación. Entonces la humanidad la Biblia no solamente enseña la depravación, sino que la humanidad da evidencias de que la humanidad está depravada. Y aquí nos preguntamos, pastor, le preguntan a uno, pastor, entonces, ¿por qué si el hombre está así tan depravado como usted dice a la séptima potencia? ¿Por qué no todos son como Hitler? ¿Por qué no todos son como Pablo Escobar? ¿Por qué no todos son todos los depravados que debieran ser? O porque la gracia de Dios continúa actuando de otra forma sobre este mundo. La gracia común de Dios frena el pecado e impide que los hombres manifiesten toda su depravación. Quite la gracia de Dios, el freno que la gracia común de Dios hace sobre el ser humano, y verá que la viejita buena Mussolini se convierte en un estudiante de kindergarten al lado de la viejita de la esquina que le da comida a los gamines y a los niños necesitados. Quite el freno de la gracia común y verá que la depravación se manifiesta profundamente. Y finalmente nuestro texto termina con el veredicto acerca de nuestra depravación en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, y la ley está puesta allí para mostrarnos nuestra depravación, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, de nuevo universal, y todo el mundo, de nuevo universal, quede bajo el veredicto de Dios. ¿Cuál es el veredicto de Dios? Culpables. ¿Qué hemos visto entonces rápidamente? Vimos la acusación de nuestra depravación, las características de nuestra depravación, las evidencias y el veredicto. Y contrario a la doctrina bíblica de la depravación total humana y a la doctrina bíblica de la salvación por la sola gracia, a través de la historia de la Iglesia, las ideas filosóficas de personas como Pelagio, los semipelagianos, Arminio, los wesleyanos y la mayoría de los evangélicos en nuestros días dicen que la caída del hombre no afectó tanto al hombre como acabamos de describir. Y eso es lo que ha impedido que la Iglesia se deleite en la doctrina de la gracia. Las ideas filosóficas de estos hombres que han convencido a la raza humana bajo el dominio y el engaño de Satanás de que el hombre no quedó tan afectado como acabo de describirlo, y que el hombre todavía conserva alguna capacidad de volverse a Dios por sí mismo, y eso es lo que han llamado a veces libre albedrío. Como veíamos anoche, a veces se llama libre albedrío a esta capacidad y a veces se llama libre albedrío a la responsabilidad humana. Aquí estamos hablando de la capacidad. Los semipelagianos, pelagianos, arminianos, wesleyanos insisten que la doctrina de la depravación total no es bíblica, que el hombre no está tan depravado. Ustedes exageran, no exageren tanto. El pelagiano dice que el hombre no fue afectado, que el único que fue afectado fue Adán. El semipelagiano o arminiano dice que sí fue afectado, pero conserva la capacidad de volverse a Dios. Y el agustiniano, calvinista, reformado, como quiera llamarlo, él sostiene lo que acabo de exponer, la doctrina de la depravación total humana. Y aquí es donde viene lo que el Señor me ha permitido disfrutar en estos últimos años al meditar en esta doctrina, la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque para el pelagiano, ¿quién es Cristo para un pelagiano? Es simplemente un hombre bueno, un modelo a imitar. Para el arminiano o semipelagiano, ¿quién es Cristo? Cristo es un médico para el arminiano o pelagiano, semipelagiano. Pero para nosotros, los agustinianos, calvinistas o reformados, que no creemos que el hombre esté bueno, ni siquiera enfermo, sino totalmente depravado,
Cristo es un todopoderoso Salvador, porque yo necesito que Él me resucite, y un amigo que me da buen ejemplo no me puede resucitar, o un buen médico no me puede resucitar. Yo necesito un todopoderoso Salvador que me resucite. ¿Ven la gloria de Cristo floreciendo en la doctrina de la depravación total humana? Cuando hablamos de la depravación total humana, no solamente hablamos del hombre, hablamos de Cristo, y exaltamos a Cristo como un todopoderoso Salvador. Hermanos, nadie tiene un concepto más elevado de Cristo que un agustiniano, calvinista o reformado. Nadie. Nosotros somos los defensores de la gloria de Cristo. Los demás son agresores contra su gloria, y nosotros sus defensores. Yo quiero que esta mañana usted se sienta así, un defensor de la gloria de Cristo. Y a medida que avanzamos en las 5 doctrinas, esta doctrina de la depravación solo pone un fundamento. A medida que avanzamos, la gloria de Cristo comienza a verse más y más resplandeciente. Y por eso, cuando uno estudia las doctrinas de la gracia, uno tiene que terminar postrado, adorando a Cristo. Como decía el pastor ayer, que salgamos de aquí siendo mejores adoradores del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la doctrina de la depravación total humana. Eleva nuestro amor y nuestro conocimiento de la gloria de Cristo. ¿Qué hemos aprendido hoy, resumiéndolo en forma breve? Hemos aprendido que el evangelio verdadero de la gracia de Dios comienza con la ira de Dios contra la depravación total humana. Hemos aprendido que la depravación humana es total y universal, y de una manera folclórica lo he dicho, elevado a la 7ª potencia. Hemos aprendido que solo la gracia de Dios puede resucitar al hombre muerto en tal depravación y darle una nueva vida, y que solo Cristo es el autor de esa maravillosa salvación. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar de este texto como aplicaciones? Ya prácticamente he dado las aplicaciones. Cuando vemos esta doctrina de la depravación total humana, tenemos que quedar muy maravillados y muy sensibles a la gloria de Dios en la obra de la cruz. La doctrina de la depravación total humana nos hace muy sensibles a la gloria de Dios en la obra de la cruz. Pablo lo decía en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14. Pablo decía: no tengo de qué gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo para el mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. La doctrina de la depravación total humana es una puerta de entrada a la cristología más excelsa. La doctrina de la depravación humana nos hace despreciarlo todo por amor de la obra de la cruz. Eso es la doctrina de la depravación humana, una exaltación, el escenario necesario para exaltar la obra de la cruz. Pero en segundo lugar, como aplicación, habiendo visto que esa depravación es quitada en nosotros y que nosotros hemos sido librados de ella para buenas obras, entonces hagamos esas buenas obras. Ya que nosotros somos los únicos que podemos hacerlas, pues hagámoslas. Eso sí, mantengamos nuestra humildad, porque si bien ya los creyentes no estamos en depravación total, pero continuamos en imperfección total. Entonces tenemos que hacer nuestras buenas obras con toda humildad, sabiendo que aún nuestras buenas obras tienen que ser purificadas por el Señor Jesucristo. Y la tercera y última aplicación es que si usted ha sido capturado, atrapado por la doctrina de la gracia, predique con valor. Amén. La doctrina de la depravación total humana. No tenga temor, no busque agradar a los hombres, no busque agradar a los hombres. Insistimos frecuentemente en la iglesia, a los hermanos y a los que estamos entrenando en estas cosas, y a veces somos un poco exagerados y decimos cosas. Yo digo cosas a veces de las cuales después me arrepiento. Por ejemplo, en estos días estábamos enseñándole a un grupo de estas cosas y le decíamos: hermano, no busque agradar a los hombres, sea valiente, predique la condición del hombre como antesala para el evangelio, de manera correcta, usando la ley de Dios y mostrando la doctrina de la depravación humana. Y sabe que si su jefe es una eminencia, un PhD, y usted le quiere compartir del evangelio de Jesucristo, no vaya y le diga: doctor, Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para usted. Dígale: doctor, usted es una rata inmunda. Predique con valor.
la doctrina. Yo después me arrepiento y les digo, no le vayan a decir eso al jefe que... Pero ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Prediquen con valor la doctrina de la depravación total humana. Hermanos, el Señor nos ha llamado a predicar con valor la doctrina de la depravación total humana. Pablo dice, si yo busco agradar a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Así que los invito a ser valientes y a predicar la doctrina de la depravación total humana. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a terminar en oración. Oremos. Señor, ¿cuántas aplicaciones personales y ministeriales tiene esta doctrina para nosotros? Cuando la escuchamos una vez más, vez tras vez, podemos ver la horrible condición en que estábamos y de dónde nos sacaste tú. Como dice la Escritura, tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Hoy hemos visto una radiografía del hoyo y podemos entenderlo mucho mejor. Y podemos estar mucho más agradecidos con Cristo y empezar a considerarlo, empezar a considerar que nuestro aprecio por Cristo realmente es mínimo, que le amamos muy poco y le admiramos muy poco, y de eso quizás tengamos que arrepentirnos, porque no le conocemos verdaderamente en su gloria, en su grandeza. Oh Señor, si tú quitases el velo de nuestra ignorancia que aún no nos permite ver la grandeza de la gloria de Cristo, y nos mostraras esa obra maravillosa, gloriosa, todopoderosa, invencible y perfecta que Él ha hecho para salvarnos a nosotros que estábamos en una condición de total depravación. Oh Señor, permite que esas dos palabras o tres palabras que son una declaración teológica, depravación total humana, sean comprendidas por nosotros en el transcurso de nuestras vidas, de tal manera que nuestro aprecio y amor por Cristo crezca. Amén. De tal manera que podamos seguir siendo humildes hasta el final de nuestras vidas, y de tal manera que estemos dispuestos a dar nuestra vida por la obra de Cristo, ser defensores de su gloria, no buscar agradar a los hombres, sino morir predicando la gloria de nuestro Señor. Amén. Gracias porque estás haciendo en estos hombres que están aquí, en la mayoría, una obra de enseñanza, en otros una obra de confirmación y en otros una obra de deleite.